Ok, de verdad es mi tercer viaje a Montevideo y me encanta que esto es lo mejor de Montevideo que yo conozco. Aquí está, ¿no? Ah, y le dije a mi esposa que me preguntó, ¿y cómo estás? Le dije, prepárate porque vuelvo por lo menos con unos 2 kilos de más entre la casa de Seu y Rosario y la casa de Isabel y Gustavo. Isabel parece que tiene un don de como de más, Señor, como este ministerio, más, Señor. Entonces sentía más pasteles, más carbohidratos, más calorías y no sin quemar nada todavía. Así es que estamos felices de reencontrarles y también me da mucho gusto ver algunas caras que ya nos hemos visto. Eso de verdad es lindo, muy, muy, muy bueno. La iglesia en Santiago manda sus abrazos. Pastor David Verguño, Pastor Christian Tichauer, me dieron todo el permiso envidioso de no poder venir conmigo, sino que extendieron su corazón para que pudiéramos tener este tiempo. Así que siento que hay tanto del Señor en su propósito, en todo lo que está pasando aquí. De verdad les confieso, el tiempo de adoración me parece que está, no sé, algo está pasando aquí, ¿no? Y que siga pasando. Pero siento, queridos, y se los digo en la mejor manera, siento que la iglesia está aprendiendo lo que es no cantar cosas de Dios, sino cantar a Dios y conectarnos directamente. Creo que eso es maravilloso, eso es invocar al Espíritu Santo y traer su presencia, y esa presencia puede hacer lo que Él quiera. Amén. Amén. Quisiera compartir esta tarde con ustedes algo que siento que ha desafiado mucho mi vida y me ha ayudado como a entender que Dios quiere que caminemos en realidad profundamente con Él, claramente con Él, sin dudas, sin como errores, sin equivocarnos. Y alguien dijo que en la vida que nosotros llevamos es como que podríamos dividirla en dos partes, la parte A y la parte B. Los que ya tenemos más años decimos la mitad de mi vida echando a perder mi salud y la otra mitad tratando de arreglarla. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta, no? Los que tenemos más de tantos años, tantas pastillas y medicamentos, y eso habla de una parte B en que, bueno, no hacía. El otro día un amigo me dijo, bueno, mira, me gustó su frase que decía algo así como, bueno, hay un momento que nos damos cuenta que, en la primera mitad de mi vida estoy tratando de aprender a ser hijo cuando soy padre y aprendo a ser padre cuando soy abuelo. Es decir, llego tarde a la conexión, ¿cierto? Es como, parece que algo se nos desfasa. Y esto tiene que ver con lo siguiente, queridos, con que hay una parte A de mi vida en que alguien lo llamó el contenedor, la vasija, lo que yo construyo de mi vida, ¿ya? Un recipiente, ponle la imagen que quiera. Y la segunda parte no es contenedor, es el contenido, es lo que debe ir dentro de ese contenedor, ¿se entiende? Y el contenedor se va formando, o nosotros, tú y yo, vamos como construyendo esto con nuestra carrera, con nuestra casa, con nuestros logros, con la estabilidad, con aquellas cosas que en la vida nos están diciendo, esto es importante. ¿Me sigue?
Entonces con eso construyo como una especie de odre, una especie de parte que me dice, esto valgo, esto es mi historia, esto es lo importante en mi vida. Y lo edifico. Pero el contenido, o lo que debería ir adentro, ¿verdad? Es algo distinto. Y en el momento en que tú empiezas a hacerte la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Estás haciendo una conexión entre el contenedor y el contenido. ¿Ya? Ahora, si me quedo pegado en mi etapa de solo construir esta cosa que es tan visible y tan firme, me voy a perder de lo siguiente. Contenido tiene que ver con aquello que trasciende en mi vida, aquello que importa en mi vida. Es como, mira, anda a una tienda y ve que dos personas hacen el mismo trabajo. Uno lo hace por un horario y otro lo hace porque le importa. Entonces, este lo hace de manera monótona, maquinal, como sin ningún camino, pero este otro lo hace con gusto, con gana, porque siente que lo que está haciendo tiene valor. Hay un sentido de hacer algo con valor, esto agrega contenido al contenedor. ¿Me siguen? Me gusta cuando veo caras media perdidas, pero no importa. En todo este proceso, queridos, buscamos, tú y yo, medio un poco a tientas, cómo acertar a encontrarle el sentido real de nuestra vida. Porque sí es cierto que la vida, la cultura y la gente y un mundo a nuestro alrededor nos dice qué es lo que hay que edificar. Y en esa búsqueda, en ese intento, bueno, vamos a cometer errores, vamos a acertar y errar. Y todos fallamos, ¿cierto? Todos en algún momento metemos la pata y estamos como cayéndonos en un detalle y en otro. Pero yo me doy cuenta que cuando nosotros caemos y en ese errar, en ese equivocarnos, nos damos cuenta que parte de eso tiene que ver con una mano de Dios que está interceptando o usando nuestras caídas, nuestros errores. Y eso es paradójico, porque cuando fallamos de verdad, es porque no estamos conectando con aquello que Dios sí quiere para nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios para hacer que nosotros salgamos de esta linda construcción y le agreguemos el contenido que debe tener correcto? Dios sube el voltaje del proceso, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, la vida de Abraham. Y Abraham había construido una linda vida con su dinero, con su gente. Y Dios le dice, Abraham, deja tu casa, deja tu parentela y ándate. ¿A dónde? No sé, pero ándate. O, ¿qué les parece Moisés? Que Dios le dice, deja Madián, la tierra donde ha estado 40 años cuidando ovejitas, y anda a Egipto. Y lo manda para allá. O, ¿qué podemos pensar de los discípulos? Cuando Dios le dice, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. La vida aquí llega hasta ahí. No te preocupes más de eso. O el Señor le dice a Mateo, el publicano, deja tu trabajo, deja los impuestos y sígueme. Lo mismo Dios le dice al joven rico. Le dice, vende todo lo que tienes
y sígueme. Todos sabemos la respuesta del joven rico, ¿verdad? Para Abraham era como, a ver, quiero como que me entiendas esta imagen. El salir, el ir, el que Dios te llame o el que Dios te demande todo, tiene que ver con que nunca vas a crecer si no sales de tu casa. Bueno, mensaje para los jóvenes, además, pero por ahora. Pero tu casa, metafóricamente hablando de tu zona de confort, tu zona segura. No habrá crecimiento si tú no eres desafiado a dejar todo eso. Ahora, parece que Abraham entendió y se fue y le creyó a Dios. Y agregó contenido al contenedor. Parece que Moisés, que también fue a Egipto, se transformó en la persona o le agregó a su contenedor el contenido del hombre de fe que llegó a ser. ¿Me entiendes? ¿Qué hizo el joven rico? Dijo, mi contenedor está demasiado bien. Me quedo ahí nomás, Jesús. Gracias. Todos sabemos que Jesús lo miró y le dio pena. Lo amó, ¿cierto? Tengo aquí mi diccionario bíblico que me corrige, pero súper bien. Ahora, queridos, ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Por qué nos llama a dejar todo, a arriesgarnos? Porque ¿sabes qué? Porque todas las cosas buenas, todos nuestros posibles avances, todos nuestros posibles logros tienen el potencial de ser errores, fallos que nos quitan de cumplir el propósito de Dios. Parece que ahí es donde lo bueno se transforma en enemigo de lo excelente. ¿Me sigue? No hay nada malo con una carrera, no hay nada malo con una casa, pero lo que sí puede estar malo es que nos ocupemos demasiado en aquello que nosotros hemos edificado para nuestra vida. Y quedarnos solo en eso. Ahora, si todos fallamos y todos intentamos, ¿verdad? Lo maravilloso y la gran noticia aquí es que hay una mano invisible sobre tu vida y sobre mi vida y se llama gracia de Dios. ¿Aló? La gracia de Dios es esa mano que de alguna forma nos va a llevar desde sentirnos perdidos y vacíos aquí a llenarnos con lo que Él quiere que nosotros llenemos. ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Equivocándonos. Una persona dijo esta siguiente frase: en la caída y en el ser restaurado, en ambos está obrando la gracia de Dios. ¡Wow! Cuando estamos metiendo la pata y estamos fallando, pero estamos en una búsqueda y estamos siendo recuperados, en ambas cosas la gracia de Dios está obrando. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque cometer el error es parte de la parte en la que descubriremos el propósito de Dios. ¿Sabes qué? El pecado es una cosa muy útil en las manos de Dios. ¿Aló? Cuando Dios toma en serio todo aquello con lo que nosotros necesitamos lidiar para poder juntar bien las dos cosas, contenedor y contenido, la persona más sabia para redimir todo eso para bien es Él.
Todavía están conmigo, qué bueno. Alguien dijo que el tema aquí es que en esto de construir solo esto, definió todo esto como este baile de la supervivencia. En tu vida y en mi vida alguien nos dijo, mira, construye un fundamento, construye un piso y trabájalo y haz, porque de ahí va a venir una casa. Y lo que pasó con nosotros es que llegamos a solamente al fundamento, no edificamos más, no avanzamos más y nos mantuvimos ahí ocupados. Muchos años trabajando, muchos años tratando de estudiar, de preparar, etc. Sobrevivencia, vida ocupada, pero no vida trascendente. Nadie nos dijo como, mira, después de esta parte construye una sala, un cuarto de oración, un lugar para descansar, porque de eso se trata. Un lugar que sea como tu santuario, para que, ¿de qué sirve solo un piso sin nada más? Necesitas algo. Pero esto no lo pudimos descubrir, ¿no? Ahora, ¿cómo uno llega desde estar perdido, cometiendo estos errores? ¿Cómo llegas a ese lugar donde Dios te va a restaurar? El misterio está en que el Señor nos dice que el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Y el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Paradojas, ¿no? Cosas un poco extrañas. Pero Jesús nos lleva al lugar en que cuando nosotros pensamos, quiero lograr estas cosas en mi vida, quiero avanzar para allá, Él nos dice, en mi reino las reglas son distintas. El que quiere ser levantado será humillado. Y el que quiere ser servido deberá servir. Entonces el Señor cuando nos confronta nos pone en un espacio donde nos dice, si quieres que algo viva, algo tiene que morir. El que no muere a sí mismo no lleva vida. Puedo traer una manzana aquí delante de ustedes y si me la como entera, solo la pobre manzana sirvió para mí, para este momento. Pero si la manzana la tomo y tomo las semillas de la manzana y las planto, puedo tener, ¿qué cosa? Un árbol de manzanas que va a dar muchas manzanas. Pero esa semilla tiene que morir. Y Jesús lo dice de sí mismo en el Evangelio de Juan. Dice, si el grano de fruto no cae, queda solo. Pero si cae y muere, lleva mucho fruto. Entonces hay una especie de principio aquí donde Jesús trata de explicarnos que hay procesos en nuestra vida que tienen que ser confrontados. Jacob había construido su vida en engañar a su suegro, engañar a su hermano, ¿sí o no? Pintó unas cabras y unas rejas para que sí le fuera mejor a él el negocio en vez de a su suegro Labán. Y va a donde su papá y le pide la bendición y se pone pelo de cabra para que el papá pensara que era su hermano. Y lo engañó, y engañó, y engañó. Y el nombre Jacob en el original suena como un tramposo. Así suena su nombre. Y Jacob, la Biblia cuenta que estaba huyendo de su hermano, Esaú, pero hay una noche en que este hombre dice, no quiero más con esta vida mía, este contenedor que yo he edificado. Y dice que dejó pasar a todos sus animales, a toda su familia, a toda su riqueza, y él se quedó en un lugar ahí y en la noche peleó con un ser celestial. Y peleó de tal manera que dijo, no te dejaré si no me bendices. Y la bendición que recibió fue dos cosas, un nuevo nombre
Ya nunca más se llamó Jacob, tramposo, se le llamó Israel, el nombre de una nación. ¡Wow! Pero ganó la bendición, ¿sabes qué bendición ganó? De que nunca más caminó como el orgulloso Jacob. De tanto luchar con el ser celestial, su cadera se dislocó. Y de ahí en adelante pasó a ser un hombre humilde. Necesitó apoyo para caminar. Pero jamás habría entrado en entender bien el quién era si no hacía el camino hacia abajo, que es el camino hacia arriba. ¿Has tenido una noche de Jacob en tu vida? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántos vieron la película Gladiador? Yo soy fanático de Gladiador. Los personajes de Gladiador son, bueno, el emperador Marcus Aurelius, ¿verdad? Su hijo Commodus, la hermana del Commodus, que tenía un hijo, y Maximus Meridius, no me acuerdo cuánto, el gladiador. ¿Recuerdan? ¿Qué camino hizo Commodus? Buscó el camino hacia arriba en la posición de emperador, matando a su padre, y termina abajo siendo destruido en la arena de los esclavos. ¿Aló? ¿Qué camino hizo Maximus? Siendo el general del emperador Marco Aurelio, se quedó entre los gladiadores y fue reconocido por la gente el peso y la autoridad que tenía, al punto que al César no le quedó otra cosa que desafiarlo en la misma arena. Y cuando el gladiador muere, la hermana, la que estaba ahí, envía a los senadores del imperio y dicen: ríndanle honores, vuelvan la fe a Roma. Es una película fascinante, porque el camino arriba termina abajo, pero el camino de abajo termina arriba. ¿Me siguen, queridos? Es un tema de entender este principio. Para vivir hay que morir, para morir hay que vivir. ¿No te suena como cuando la reina Esther llega a ser la reina del imperio? Era una muchacha extranjera, participa del concurso Miss ¿qué sería? Miss Persia, y pasó como 6 meses en perfumes y cosas, hasta que quedó tan linda y tan bonita que el rey la escogió, ¿cierto? Y ella era una extranjera, de un pueblo cautivo. ¿Podría la reina Esther haber quedado en esa posición solamente? Listo. Me salvé, ya no me persiguen, estoy super fly, dirían en Chile. Súper bien. Pero ella sabe que su pueblo tiene sentencia de muerte. Y ella sabe que entrar a la cámara del rey sin permiso podía costarle la vida. Pero dice que ayunó y oró 3 días y dijo: iré donde el rey, porque para esta hora he llegado, para este tiempo, para este momento yo nací. Y dice: e intercederé por mi pueblo, y si muero, que muera. Entonces, el camino de esta mujer fue estar dispuesta a darlo todo
para ganarlo todo. No se quedó en su contenedor. Soy princesa, soy linda, soy famosa. ¿Qué más? Y Dios me lo dio. Soy princesa, soy linda, soy famosa con un propósito mayor. Salvar a un pueblo. A mí me vuela la cabeza eso. Parece increíble cómo el Señor lo hace. Ahora, queridos, aún en la caída, aún en el Edén, la caída del pecado del hombre dio espacio a la conciencia y la conciencia a la restauración. En la caída, a la conciencia, y en la conciencia un camino a la restauración. El Señor dio la promesa que aunque el hombre iba a caer, Dios lo iba a levantar. Y eso es una promesa de Dios en la que podemos darnos cuenta que aún en lo peor que podemos experimentar, Dios está ahí. Y a mí me impresiona que Dios, Jesús, levanta dos relatos maravillosos. Uno es del fariseo y el publicano. ¿Cuántos han leído esto? ¿Sí? Fariseo y el publicano. ¿Qué dice el relato? Dice que al templo fueron dos hombres a orar y uno era un fariseo y oraba más o menos así. Señor, te doy gracias por cómo soy. Y no soy pecador como ese tipo. Ayuno 3 veces por semana, doy los diezmos, me porto súper bien. Amén. Gracias, Señor, que te vaya bien a ti, como yo sé que a mí me va tan bien. Versión Uruguay hoy día, nada que ver, no está en la Biblia todo eso, pero más o menos, el espíritu. Mientras tanto, el otro tipo estaba en un rincón del templo y decía, Señor, perdona que sea tan atrevido. Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y Jesús, cuando cuenta esta historia, dice, los dos fueron a orar, pero uno salió justificado y el otro no. Jesús cuenta la historia de un papá que tenía 2 hijos. Y el hijo mayor del pródigo, ¿han leído la historia? Se portó bien. No hizo nada malo. Trabajó para el papá. Se quedó en la casa. Nunca se fue. Nunca le faltó el respeto a su papá. Fue un hijo como... ¿Quién no quiere tener un hijo así? Y el hijo menor metió la pata, ¿o no? Metió la pata a fondo. Así, sí. O sea, si alguien podía hacerla peor, no sé cómo haber hecho peor. Es decir, como, ¿sabes, papá? Quiero que te mueras. Te lo digo indirectamente, quiero que te mueras. Porque en realidad no me importas tú, me importa lo que tienes, así que quiero la mitad de mi herencia y dámela ahora, porque la voy a usar. ¿Y qué hace con esa plata? Se va y la gasta. ¿Cómo quedó el papá? Triste, ¿verdad? Pero el hijo se va, pierde todo, y cuando vuelve a la casa, el papá hace fiesta. El papá está feliz. Y el papá lo levanta. Y el papá incluso le dice al hermano, alégrate, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a la vida. Queridos, ¿por qué Jesús levanta estas dos historias? Porque el camino hacia abajo es el camino hacia arriba.
el Evangelio no es para los que se portan bien. La religión del hijo mayor lo alejó de la conexión con el Padre. Tú y yo podemos descubrir mucho mejor quién es Dios, cuánto me ama Dios, cuando yo me equivoco y me equivoco con todo. ¿Aló? En la caída y en la levantada, en ambos está obrando la gracia de Dios. ¿Me siguen con esta historia? Ahora, es interesante porque se puede vivir y trabajar y hacer todo bien y aún así estar equivocado. Es como pongo la escalera y la subo y me doy cuenta que el muro que tenía que haber subido era ese, no este. Pero yo subí. Yo creo que el hijo mayor nos muestra la idea personal de edificar y construir su contenedor seguro y creer que si él hace eso, eso está bien. El hijo menor nos muestra que no se puede experimentar la gracia de Dios sin valorar el amor de Dios cuando yo ofendo a Dios. No podemos ver a Dios realmente si no podemos ser conscientes de todo el peso de dónde deberíamos estar sin Él. Y creo que cuando pensamos y nos refugiamos en lo que nosotros construimos, nos perdemos de la maravillosa mano de Dios. Cuando podemos ver nuestras caídas, podemos vivir procesos. Tengo esta frase anotada aquí. Cuando vemos nuestras caídas y vemos procesos que se enfrentan a ellas, vemos pecados y que cierran procesos siendo nosotros amados de Dios. En el fondo, el pecado nos lleva a la conciencia de la gracia, al valor de la gracia. Y yo estuve una vez en una iglesia donde el pastor dijo, mira, si vas a pecar, por favor, anda y peca con todo. Peca con todas tus ganas, pero hágalo. Pero si vas a caminar con Dios, levántate y camina con Dios. ¿Se entiende? ¿Cuánto daño le ha hecho al cristianismo la gente que no está aquí, no está allá? Pero la verdad, queridos, el Dios que nos ve perdernos es el Dios que nos levanta. El Dios que le dice a Jonás, Jonás, anda al norte, y Jonás se va al sur, el mismo Dios es el que lo trae de vuelta. ¿Aló? ¿Por qué crees tú que el padre del pródigo se quedó en la puerta mirando la vuelta de su hijo? Porque sabía que iba a volver. Los hijos de la ley se van de la casa y nunca vuelven. Los hijos de la gracia se van de la casa y siempre vuelven. Tal cual. Hay un fariseo que recibe a Jesús en su casa. Y mientras recibe a Jesús en su casa, hay una mujer con fama mala de prostituta que unge los pies de Jesús con perfume.
Y el fariseo dice, si este tipo supiera qué tipo de mujer es esa, no dejaría que le lavara los pies. Y Jesús, que como decimos en Chile, las cachaba todas, le dijo, Simón, habían dos tipos con deuda. Uno debía como unos 5 y otro debía solamente 10 pesos. A ambos les fue perdonada la deuda. ¿Cuál de los dos tú crees que amará más a quien le adeudaba? Y Simón dijo, bueno, el que debía 5 millones. Y Jesús le dice, entré aquí, no lavaste mis pies y esta mujer no ha dejado de enjugarlos con perfume. Vine acá y no me diste un beso cuando entré a tu casa. Sin embargo, esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es que el Señor prefiere y se conecta con el hijo pródigo que se va y se reencuentra con su corazón, comparado con un hijo que lo único que quiere es hacer cosas para él. ¿Aló? Queridos, tú y yo podemos caer y equivocarnos, pero caer buscando lo que Dios quiere para nosotros es una caída distinta. ¿Alguien sabe cómo se dice enamorarse en inglés? ¿Alguien sabe? Bueno, se dice caer en amor. Si tú estás en Estados Unidos, dice que te enamoras, la persona dice, oh, you're falling in love. Falling in love. ¿Qué es eso? Bueno, aquí ustedes dicen enamorarse, ¿sí? Bueno, en Chile igual. Fome lo encuentro. Caer. Porque en realidad estar enamorado es ponerse un poco estúpido, ¿cierto? ¿No? En un buen sentido. Estar enamorado es como empezar a hacer cosas medias como arriesgadas. Cuando uno está enamorado es como le nace una fe que no tenía. ¿Sí o no? Yo recuerdo, después de mi primer beso a mi polola, que después fue mi esposa, yo le di un beso, me acuerdo, y cuando me iba camino a mi casa, me creía poco menos que el tipo del Titanic, así como... Caer en amor significa que cuando caigo hay una red abajo del amor de Dios que me sostiene. Dios quiere que entiendas que si Él te llamó y Él te escogió, su gracia te va a sostener aún en los momentos en que te equivocas. Y puede ser que pasen cosas inexplicables, pero te vas a dar cuenta que si no te decides a soltar tu vida, dejar el contenedor y creer que Dios es tu contenedor, no vas a experimentar la maravilla que es el camino con Él. David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Y no fue porque fue un hombre perfecto, tú lo sabes. Sin embargo, en su proceso descubrió quién era ese Dios. En sus errores. Alguien dijo, el peor error que puedes cometer en la vida es no cometer errores. Porque no te atreves. Dios nos está llamando a creer
que si Él nos llama, Él va a cumplir su propósito en nosotros. La Biblia dice, fiel es el que les llama y Él también lo hará. Hará todo lo demás. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos busca? Y creo honestamente que este sentido de confianza en Él, de dejarnos caer en Él, nos va a llevar realmente a un sano sentido de no buscar seguridad propia, sino confianza en Él. No buscar como yo dependo de mí, sino yo dependo de Él. Queridos, si hay áreas de tu vida que no han venido al arrepentimiento, es porque no has conocido su amor. La palabra dice en Romanos 2:4, porque es la benignidad del Señor la que nos guía al arrepentimiento. Si yo creo que es pegándome en el pecho o tratando de ser mejor para Dios y ahí para que yo funcione, el Señor dice, lo único que necesitas es ser expuesto a mi bondad. Y para cerrar, precisamente, no sé si recuerdan el pasaje en que Moisés le dice a Dios, Señor, solamente te pido una cosa y con eso estoy. Y el Señor dice, ¿qué quieres? Dice, muéstrame tu gloria. ¿Sabes cómo se traduce gloria en la Biblia de las Américas? Se traduce literalmente, la gloria es la bondad de Dios. Entonces Dios se para frente a Moisés y le dice, ¿sabes, Moisés? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Y yo me imagino a Moisés postrado. Y le dice el Señor, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad. Y por eso, este Moisés, que cuando recién Dios lo comisiona a sacar a los judíos, a los hebreos de Egipto, se enoja con Dios. Dice, pero mira, Dios, peor esta cuestión, está todo mal. No quiere más hacer eso. Pero después que tiene esta experiencia de ver la bondad de Dios, Moisés le dice a Dios, Señor, es verdad que el pueblo ha pecado, pero si tú los vas a matar a ellos, bórrame a mí del libro de la vida en que me has escrito. ¿Sabes qué fue eso? Fue el corazón de un hombre que capta la bondad de Dios y le cobra a Dios su bondad. Porque Dios le estaba diciendo, Moisés, apártate, sigo contigo, ya esto yo, un rayo. Y Moisés dice, entre ellos y yo, si tú escoges mal con ellos, sácame a mí también. Cuando la bondad de Dios, queridos, nos es revelada, cambia nuestro corazón. Y no caminamos para una religión o para una doctrina o para un programa. Caminamos para una persona. Y lo único que Él requiere es que mi odre viejo se quede allá y Él forme en nosotros un odre nuevo. ¿Por qué? Porque viene un espíritu nuevo. Dios está renovando el espíritu de esta iglesia. Para su gloria. Para su gloria. Para su gloria. Yo lo que veo es que Dios está haciendo esto con nosotros ahora.
Sé que podría seguir en algo más, pero creo que está bien parar acá, porque me gustaría saber si esta palabra ha llegado a tu corazón, porque creo que el Señor quiere mostrarnos su bondad, mostrarte a ti, a tu corazón, a tu vida, que todas tus batallas con pecado, Él ha sabido lidiar con ellas y va a seguir haciéndolo, pero quiere atraernos hacia Él. ¿Hay alguien a quien esta palabra le hace sentido? ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Ok? Si este es tu corazón, si esto te pasa, quiero invitarte a venir aquí adelante. Yo tengo y quiero aprovechar la oportunidad de orar, de pedir a Dios que Él toque nuestro corazón. Tal vez tiene que ver con que has escuchado mensajes de Dios que han distorsionado el quién es Dios. Pero la verdad es que Dios es amor, Dios es gracia, Dios es el iniciador de todo para llevarnos a Él, a ser como Él. Amén. Pónganse de pie y si levantaste tu mano, venga con confianza aquí adelante.